Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Eduardo Ergas. En nombre de Fundación Ecoscience, les doy la bienvenida a la tertulia Educación Online de vitamina a aspirina, parte del ciclo de tertulias de la ciencia a la economía de las ideas, en donde podremos explorar el mundo de la ciencia, tecnología, economía, junto a destacados científicos, emprendedores, inversionistas y embajadores. Estas tertulias son parte central de Ecoscience, las cuales buscan impulsar nuestra misión de conectar ciencia y sociedad, aportando al desarrollo del país mediante el intercambio de ideas y acercando la ciencia a la ciudadanía. Esta labor ya la venimos realizando por más de 15 años y hemos realizado cerca de 200 tertulias hasta el momento. A raíz de la pandemia del COVID-19 y el consiguiente cierre de escuelas, ha habido un cambio en la forma en que se ha llevado a cabo el aprendizaje, caracterizado por un aumento en la utilización de EdTech o tecnología de la educación. Ahora, más que nunca, el sector de la educación necesita inversiones para ampliar el acceso a una educación de calidad a la comunidad global. Pero ¿cómo podemos estar seguros que estos enfoques emergentes están realmente funcionando? ¿Cómo podemos medir su impacto? Rich Capital es un fondo de inversiones de capital de riesgo que invierte en proyectos innovadores en la intersección de la educación y la tecnología. Es mi agrado dar la bienvenida a uno de sus socios, Esteban Sosnick, quien nos hablará sobre cómo se están transformando el mundo de la educación por la pandemia y el cierre de las escuelas, explicándonos desde la visión de Rich Capital cómo utilizan Insight Research para colectar evidencia que soporta el porqué de su inversión y cómo se mide el impacto social de las iniciativas en las que invierte. En efecto, la misión de Rich Capital está no solo en la búsqueda de rentabilidad económica, sino de crear además un impacto social positivo en la sociedad. Esteban es argentino, estudió Relaciones Internacionales y Economía en Estados Unidos. Comenzó su carrera en Wall Street y en 1998 volvió a Argentina para trabajar en la incipiente industria de capital de riesgo. Sin embargo, al poco andar se dio cuenta que quería estar más cerca de la acción y cumplir su sueño de adolescente, y ese es el de tener un impacto y hacer un impacto en el mundo. Y para llevarlo a cabo, decidió convertirse en emprendedor. Jamás se imaginó que terminaría creando 2 empresas de videojuegos y siendo pionero en la industria tanto en Chile como en toda América Latina. En 2013, Esteban asume como gerente ejecutivo de CoLab, una aceleradora para startups educativos, co-creada con el New Schools Venture Fund y Singa. Y en el 2015 se suma como socio en Rich Capital, un fondo de capital de riesgo para emprendimientos educativos basado en Palo Alto. Yo conocí a Esteban cuando estuvimos a punto de ser parte de Guanaco, una empresa de videojuegos en la que él era el emprendedor principal. Esteban siempre se ha caracterizado por tratar de ayudar y ser un aporte a los demás. Lo conozco hace más de 12 años y creo que nunca lo he visto sin una sonrisa en su cara. Esteban, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Eduardo, y a todo el equipo de Ecoscience. Es un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo algunas ideas sobre este mundo cambiante que tenemos a partir de esta pandemia. Como Eduardo comentó, nos conocimos hace muchos años y siempre supe de tu compromiso con la innovación tecnológica y científica y mezclada con el impacto social. Así que te felicito por la fundación, de la cual también soy muy amigo de uno de sus directores y de la cual siempre he escuchado la mejor de las cosas. Así que nada, felicitaciones y un gusto estar acá con tu audiencia.
obviamente voy a hablar un poco y la idea sería abrirlo a preguntas y a conversaciones que vamos a tener moderadas para hacerlo lo más posible un diálogo más que un discurso. Perfecto, muchas gracias. Una cosa que nos une además es que tu madre es profesora y profesora de ciencia, así que ahí tenemos algo más en común. Bueno, no te interrumpo más, dale con tu presentación, Esteban, y muchas gracias nuevamente. Absolutamente. Bueno, entonces lo que contaba, voy a un poquito hablar sobre qué ha pasado en estos años en la educación online y cuáles son las oportunidades que se presentan ahora para estos meses que han sido tan disruptivos y tan cambiantes para un mundo que la verdad se ha mantenido muy constante hace ya más de 50 años. Pero antes me parecía importante contarles un poco sobre mí, un segundito, que Eduardo ya lo contó bastante. Soy un emprendedor, comencé ayudando en el año, hace 20 años trabajo en la industria de tecnología. Comencé trabajando en un fondo basado en Miami, apoyando a emprendimientos latinoamericanos en el año 2000. El fondo estaba financiado por emprendedores que habían tenido mucho éxito y que querían un poco devolver al ecosistema y apoyar a la nueva generación de emprendedores también. Así que esa fue una experiencia maravillosa. Y después emprendí yo mismo, como contaba Eduardo, en la industria de videojuegos. En la segunda empresa inclusive empecé a trabajar en temas de juegos educativos y ahí es que comienza mi pasión, más allá que, como Eduardo lo comenta, lo llevo desde la cuna, dado que mi madre es educadora, pedagoga y siempre se dedicó al tema. Entonces, nada, hace 5 años volví a mi rol de inversor y formamos Rich Capital, que es un fondo de venture capital, de capital de riesgo, basado acá en Silicon Valley, que está exclusivamente focalizado a apoyar emprendimientos en la intersección entre educación y tecnología. Entonces, desde ese lente es que yo voy a hacer mi opinión. No soy educador, no soy científico. Mi lente es desde ver emprendimientos y oportunidades desde el punto de vista de tecnología en la educación. Brevemente, ¿qué es Rich Capital? Somos, como contaba, somos un fondo, hemos invertido $140 millones. Tenemos invertido en 40 inversiones en 40 empresas. Si bien el fondo tiene 5 años, el equipo, somos 4 socios, yo y 3 socias, y el equipo en sí viene trabajando junto hace más de 10 años en esta industria. Y aquí hay algunos logos de algunas de las empresas. Muchas voy a ir hablando porque me gusta dar ejemplos, entonces muchos de los conceptos que voy a ir contando, voy a ir mezclando los casos de las empresas, pero quizás conocen Epic, OutSchool o Newsela en alguna posibilidad que son plataformas que también son usadas a veces en Chile. Cuando pensamos en educación, estamos trabajando en empresas que básicamente abarcan todo el ciclo de vida del aprendizaje, ¿verdad? O sea, ya está muy comprobado de que por un lado el impacto más grande en la educación de una persona son los primeros 5 años de vida. Entonces hay una cantidad inmensa de oportunidades para focalizarse en el espacio de temprana edad, padres, pero sobre todo apoyándose a través de los padres. Los años que uno tradicionalmente piensa en la escolaridad, que es desde jardín de infantes, kindergarten, hasta grado 12 o educación superior, pero también abarca, cuando pensamos de educación nosotros, a la adultez, a lo que sería workforce development. Y disculpen de antemano si voy a tener algunos anglicismos, pero bueno. Entonces, hoy en día, para dar una estadística, está comprobado que más de un tercio de las habilidades que hoy se consideran fundamentales para un trabajador no van a ser más consideradas fundamentales en tan solo 5 años. Entonces,
hay una constante necesidad para inclusive el profesional de volver a reentrenarse. El futuro es muy incierto a través de las nuevas tecnologías y la automatización y el crecimiento de la inteligencia artificial, y hay un montón de necesidad y oportunidades de seguir entrenándose para nuevas carreras y nuevas habilidades. Entonces, realmente nuestro fondo, cuando consideramos emprendimientos, estamos abiertos a emprendimientos que abarcan todo el ciclo de vida realmente de un ser humano, y ya no es más restringido a los años que uno va a la escuela o a la universidad. No cabe duda que el acceso a educación de calidad es hoy más importante que nunca. El 65% de los alumnos que hoy están en educación básica van a trabajar en profesiones que aún no existen. Cuando educamos hacia el futuro. La educación y el futuro están estrechamente ligadas, relacionadas. Y si pensamos, estamos entrenando a chicos para un mundo que prácticamente no existe, que no podemos siquiera imaginar, se abren un montón de preguntas. Al mismo tiempo, como comentaba hace un ratito, hay un estudio de McKinsey que analizó que hay 800 millones de trabajos que están en riesgo de ser automatizados en los próximos 10 años solamente. Entonces, la verdad que estamos viviendo en un mundo donde una economía del conocimiento y el talento humano es el factor clave para cualquier país, para cualquier economía compitiendo en esta economía del conocimiento. Y cuál es el ingrediente fundamental sobre el cual podemos agregar valor o podemos tener impacto sobre el talento humano es la educación. Entonces, francamente, quitando de lado o sumado a temas ambientales y el cuidado del medio ambiente, yo creo que son las dos grandes áreas donde tenemos que poner todo nuestro foco como humanidad, porque son las áreas más importantes de la cual depende nuestro futuro. A pesar de esto, la industria de educación hoy sigue siendo muy parecida a la que era hace 50 años. Tan solo es una industria enorme de 6 trillones de dólares, pero lo que quería acentuar es solo el 3% es digital. A diferencia de nuestras vidas, donde compramos online, leemos online, nos comunicamos online, consumimos online medios, en la educación todavía no ha habido una penetración importante de herramientas digitales. La verdad que hay una oportunidad enorme para que eso ocurra. Entonces, en esta presentación voy a contar un poco cuál es la promesa de EdTech, de la educación online, y dar muchos ejemplos que ejemplifican un poco cada una de esas promesas. Hasta ahora la educación online no ha sido demasiado entusiasmante, entonces es entendible por qué hay solo 1%, disculpen, 3% de penetración, ¿no? Hasta ahora lo que hemos hecho más que nada ha sido digitalizar procesos que ya hacíamos en un mundo analógico. Entonces, las empresas más grandes o emprendimientos más importantes que han habido en el mundo digital han sido sobre todo de digitalización de datos para tomar presencia, por ejemplo, de alumnos y seguir sus notas, en qué grado están, con qué maestro están tomando clases, etc. Y después los MOOCs, los Massively Online Courses, que son básicamente grabar a los profesores tomando clases, igual que lo hacen en el mundo análogo, enfrente a alumnos, y básicamente ponerlos online. Y si bien han sido ambos buenos inicios, no han realmente, no son iniciativas inspiradoras. Entonces, lo que ha habido en los últimos 5 años, sobre todo, y que ahora vemos una aceleración enorme, ha sido una cantidad de emprendimientos y oportunidades que están reimaginando cómo puede ser la educación a través de las tecnologías online. Lo que ha pasado y lo que ha catapultado todo esto definitivamente es el cierre de las escuelas a través de la pandemia del COVID. En los últimos meses hemos vivido
cierre de escuelas para 1.500 millones de alumnos de educación básica alrededor del mundo, 1.500 millones de alumnos trabajando con escuelas cerradas, y 9 de cada 10 estudiantes de universidad. Entonces, hubieron más cambios, obviamente forzados, en los últimos 5 meses que habían habido en los últimos 50 años. Y ojalá, yo creo que esto catapulte todo un repensar cómo imaginamos la educación a futuro, qué de las prácticas que estuvimos adoptando en estos últimos meses queremos continuar y cómo queremos volver a las escuelas. Encuestas, la verdad que son prometedoras, porque encuestas que he visto tanto en Estados Unidos como en América Latina, en otras partes del mundo, hablan de una situación donde tanto maestros como alumnos están con ganas de volver a verse las caras, pero repensando necesariamente con ganas de que todo vuelva a ser como antes. Entonces, estamos en un momento muy esperanzador donde se está acelerando, entre otras cosas, donde los startups, sobre todo educación digital, han tomado un rol fundamental, ¿no? en esta educación a distancia, y han logrado que se mantenga un poco de la educación que los chicos venían teniendo previo a la pandemia. Y lo que ha generado, obviamente, es un vuelco inmenso a las soluciones online. Este gráfico que muestro acá son inscriptos en una plataforma que se llama Coursera, que venían creciendo durante años, 100% año a año, cada año se duplicaban los números anteriores, y en pocos meses este año han crecido 20 veces. Lo mismo lo vemos con empresas nuestras que están creciendo de 10 a 20 veces sus números, y tanto sea alumnos inscriptos, familias que entran a las aplicaciones, o maestros usándolos. Ha sido un vuelco inmenso hacia estas soluciones. Y nosotros creemos que esto, de alguna manera, esta aceleración que se está dando en la adopción de tecnologías digitales a nivel global, ha creado un nuevo normal. Y generalmente uno tendería a pensar de que la gente no mira hacia atrás. Una vez que uno ve las oportunidades que esto presenta, uno no tiende a volver al pasado. Entonces, bueno, ahora voy a contar un poco sobre qué son las nuevas promesas, ¿no?, de la educación digital, y dar muchos ejemplos de aplicaciones que la están llevando a cabo. La gran promesa de EdTech son dos grandes. Una que la comentó Eduardo al inicio, que es el acceso a educación de calidad. Esto es importantísimo, sobre todo para gente que no tiene acceso, por falta de tiempo, quizás por vivir en poblaciones rurales o remotas, y no tener buen acceso a escuelas o universidades de calidad, o por costo, ¿verdad? Entonces, y la segunda es, que voy a hablar en un ratito, es lo que yo llamo personalización a escala. Está comprobado de que cualquier alumno puede aprender básicamente cualquier cosa si tiene la dedicación exclusiva de un maestro, de un mentor, de un profesor. Y la tecnología puede hacer posible que tengamos esa personalización a escala. Volviendo al tema de acceso, uno cuando piensa en acceso, mucho piensa en aquel TED Talk que se presentó, uno de los primeros TED Talks, que fue sobre esa experiencia en la India, donde se puso una computadora en un pueblo rural remoto de Nueva Delhi, conectada a internet, y los chicos fueron aprendiendo solos y entrenándose solos, sin mentores o profesores, conociendo la tecnología. Y demuestra un poco es la capacidad de aprender cuando existe interés y motivación por parte del estudiante. Y esto es una de las grandes promesas que tiene Internet. Nosotros tenemos una empresa que se llama OutSchool, que es un marketplace, es una empresa donde básicamente unen alumnos que están buscando clases en vivo, de grupos pequeños, generalmente son grupos de 5 a 8 chicos, alumnos, y maestros que enseñan básicamente lo que quieren aprender. Entonces, es de alguna manera lo que quieren enseñar. Entonces, de alguna manera es unir el conocimiento con las ganas de aprender. Hay maestros enseñando de toda parte del mundo clases
muy divertidas. Una de las clases más populares en el último mes, en el mes de julio, era la ciencia de los pedos y por qué algunos animales se tiran pedos y otros no, y por qué hay inclusive algunos pedos que pueden ser mortales, y cuál es el uso de, digamos, la utilidad de los gases para humanos y para animales. Pero también hay temas, entonces, a través de los pedos y algo divertido, obviamente crean interés en las ciencias. Hay clases hablando de el arte de las matemáticas y el dibujo de las ilusiones ópticas, o resolver resolución de problemas a través de encrucijadas de Harry Potter. Entonces, es una empresa que está creciendo un montón y que realmente fomenta contenido que básicamente los chicos, que los profesores ofrecen y los chicos votan registrándose en cada uno de las clases. Entonces es como una suerte de escuela global online donde se puede aprender de todo. Curiosamente es una escuela que comenzó estando más que nada usada por chicos fuera de la escuela y ahora está siendo pedida por muchas escuelas que también quieren ofrecer ese contenido. Otra de los aspectos que me gusta mucho de temas de acceso es una empresa que se llama Mystery Science, que sigue un modelo que se comenzó en China, que se lo suele considerar el Dual Teacher Model. Que el Dual Teacher Model se basa en que no todas no debemos esperar que cada maestro, como en el mundo presencial, cada maestro tiene que ser experto en todas las áreas que enseña, ¿verdad? Entonces, ahora podemos empezar a apalancarnos en diferentes expertos que quizás saben más del tema o lo saben enseñar de una manera más engaging, ¿no? Entonces, este Dual Teacher Model nace en China, porque bueno, en China tienen 230 millones de estudiantes en edad de escolaridad básica, entonces necesitan, no pueden tener un maestro por niño o maestros, digamos, cada 10, 20 niños, serían millones y millones de maestros, con lo cual lo que hacen, empezaron a probar y con mucho éxito modalidades donde el maestro se convierte más en un mentor y mucho del contenido en el aula pasa a ser un video que estaba en vivo o pregrabado por algún otro maestro. Entonces, Mystery Science, por ejemplo, es una empresa de nuestro portafolio que hace exactamente eso. El maestro se llama Doug y Doug presenta un problema, habla de cualquier tema relacionado a la ciencia y generalmente pide al maestro que pause el video, el maestro pausa, abre una discusión y después continúa con el video. De esta manera, DAC se puede concentrar en crear el mejor contenido con los mejores recursos, medir el nivel de aprendizaje a lo largo escuchando un poco el feedback de los maestros y los profesores y mejorándolo cuando el contenido es mostrado hoy en día, están llevándolo a 100, están en proceso de alcanzar 100 millones de chicos enseñándolo con esta modalidad, con lo cual las ventajas de traer un segundo experto es fantástica. El motivo por el cual también hablo de esto es porque, bueno, sé que todo el mundo acá está curioso con las ciencias, y las ciencias justamente en educación básica está comprobado que la mayoría de los maestros no lo conocen ni la entienden y realmente le escapan y le suelen dedicar muy poquito tiempo a la enseñanza de la ciencia en los primeros grados de escolaridad. Entonces, tener un apoyo de un experto por video ha sido una ayuda fenomenal para ellos y por eso ha tenido tanto éxito esta empresa. Y después quería conversar un poco sobre oportunidades de personalización, ¿no? Como contaba, no hay nada más enriquecedor que que feedback, que te den feedback y que te guíe un profesor en base a tus propios desafíos y a tus propios objetivos también, como estudiante. Entonces, voy a contar de varios ejemplos. Nosotros tenemos una empresa que en realidad fue adquirida por Chegg, que es una empresa pública que cotiza en el mercado, y Chegg ofrece una plataforma que se llama Chegg Writing, que es básicamente uno hace un upload de un paper y Chegg Writing te da
feedback en tiempo real, básicamente tardan segundos en procesar el documento y darte el feedback en cuanto a tu gramática, a la claridad de las ideas, a la lógica que estás usando en tus argumentos. Entonces, de esta manera, en vez de que el alumno tenga que, de alguna manera, molestar al profesor en cada revisión del paper, el alumno puede ir aprendiendo e incorporando ese feedback. No es tipo ortografía donde uno dice cambia la S por la C, sino básicamente el sistema lo que da son ideas y preguntas diciendo cómo plantearía, esta idea no queda clara, cuál sería otra manera de plantearla, o le da quizás un par de alternativas. Todo esto es posible hoy en día gracias a la inteligencia artificial y lo que se llama Natural Language Processing, donde las computadoras pueden entender el significado de las palabras y las frases, ¿no? Entonces, es apasionante porque logra que al alumno tenga feedback en tiempo real, que eso está muy comprobado, que no solo el feedback es importante para el alumno, pero también el feedback en un tiempo apropiado, no 3 meses después de que uno escribió algo, sino ojalá un par de minutos. Y al mismo tiempo también hace que una vez que el material es presentado al profesor, el profesor ya ve un material que está mucho más desarrollado, sofisticado, y realmente el profesor puede... por supuesto puede ver a través del sistema todas las revisiones que ha hecho antes el estudiante, pero además puede concentrarse en dar feedback y dar su feedback humano en observaciones que sean más profundas, ¿no? Que una máquina obviamente no puede dar. Otro aspecto que me gusta mucho de la personalización, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa que se llama Springboard, ¿no? Entonces, Springboard fue un poco una respuesta a los MOOCs que hablaba antes. Los MOOCs son estas clases que se grabaron online, donde Harvard, Princeton, las mejores universidades del mundo postean sus clases online y las muestran para el mundo, que es la verdad algo maravilloso poder escuchar una clase dada por un profesor muy, muy experto en su materia. Pero la verdad que para mí yo siempre las pienso más, mi analogía es más como una biblioteca, ¿no? Porque es un contenido que nadie, no está categorizado, no está recomendado para tus necesidades, nadie te lo explica, nadie te explica, digamos, no hay manera de hacer preguntas de alguna manera, y no hay una comunidad de colegas para compartir ideas y ir procesándolo. Entonces, para mí es más parecido a lo que sería en el mundo análogo ir a una biblioteca. Pocos aprenden yendo a una biblioteca y agarrando un libro y leyendo. Entonces, Springboard es un poco la evolución de ese modelo y usan mucho esos videos, pero lo que hacen los curan, los editan, los seleccionan y los ponen en un playlist y hacen cursos ellos en particular orientados al cambio de profesión. Entonces, gente que quiere entrar a carreras digitales. Entonces, entrenan gente en Data Science y en Software Engineering y también en diseño de producto digital. Pero una de las cosas fantásticas que hacen es que ellos te ponen en contacto con mentores. Entonces, tienen una red de mentores a lo largo, repartidos por el mundo, que trabajan en la industria. Entonces, si estás estudiando Data Science, quizás tienes un mentor que lo hace eso en Google, en Facebook o en un banco. Y ese mentor se conecta contigo todas las semanas, mientras durante la semana tú vas en tu propio ritmo consumiendo el material, de alguna manera, de estos MOOCs, y después una vez por semana te conectas con el mentor, que no solo puede clarificar dudas y conversar sobre los temas que estás aprendiendo, pero sino también darle relevancia a lo que estás aprendiendo, ¿verdad? Conectar lo que estás aprendiendo con el trabajo de ellos. Entonces, esa es una manera muy clara de personalizar. Esta empresa le está yendo increíble, tiene el 95% de sus alumnos consiguen trabajos dentro de 6 meses en las áreas en las cuales ellos los entrenan. Y esa combinación de vuelta el estudiante con el experto es algo que sería imposible de hacer si no fuera en un mundo digital. Los expertos trabajan generalmente en las empresas y hacen esto por las noches o los fines de semana, a veces para ganar dinero, pero muchas veces por el amor a capacitar a otros, ¿no?
Este tema que hablaba de contenido relevante también es súper importante. Hay una oportunidad enorme a través de los medios digitales de repensar el contenido que presentamos en las escuelas, ¿no? Entonces, si uno vemos en los últimos 5 años la evolución que ha tenido, por ejemplo, el contenido de series de televisión a través de las plataformas de streaming, ha sido espectacular. Si uno mira la escuela, el contenido que ven los chicos deja mucho que desear. Entonces, pero a pesar de eso, ahora los chicos tienen pantallas de altísima resolución, tienen sensores en sus teléfonos, tienen habilidades de tener realidad aumentada, eventualmente realidad virtual. Entonces, hay una oportunidad enorme para mejorar el contenido de los chicos y eso los hace mucho más engaged, ¿no? Que los chicos se comprometen mucho más, les interesa más el contenido y se involucran más con lo que están aprendiendo. Una de nuestras empresas se llama Nearpod y tiene un producto que se llama Flocabulary, que son videos de hip hop sobre vocabulario y sobre temas desde matemática hasta historia y ciencias, todos los rubros que se cubren en la escuela. Y lanzan videos todas las semanas hechos con música de hip hop. Entonces, hablan el idioma que hablan los estudiantes, a través de las tecnologías digitales logran estar constantemente cubriendo los tópicos del momento, o sea, en este momento obviamente la pandemia y todo lo que está pasando con el COVID, y hablándoles a los estudiantes en su idioma, cubriendo muchos temas, sobre todo en su caso, de temas raciales, y la equidad racial es un tema que está muy en auge ahora en Estados Unidos y que está siendo prioridad absoluta para las escuelas y la conversación que está pasando en el aula. Un poco hablando sobre la conversación y volviendo al tema del feedback, el feedback que también permite la educación online no es solo para los alumnos, también hay feedback que se le podemos dar a los profesores también. Nosotros tenemos una empresa que se llama TeachFX, que da feedback a profesores. Lo que hacen es grabar, los profesores graban el aula, su clase, y de alguna manera como un Fitbit o un Apple Watch te da feedback de qué has hecho, cuánto ejercicio has hecho o cuánto has dormido durante la noche. TeachFX lo que te da feedback sobre el diálogo del aula. Entonces logra identificar cuánto habló el alumno versus los profesores. Pero no solo eso, también dentro de los alumnos que hablaron, logra identificar, ¿hablaron siempre los mismos o van hablando diversos grupos de alumnos? O inclusive hablan más los hombres o las mujeres, o hablan las minorías, o hablan los chicos o niñas que son blancos, Caucasian, ¿no? Está comprobado de que las minorías suelen hablar menos en el aula y eso obviamente afecta mucho su rendimiento. Entonces, a través de Fitbit y este feedback en tiempo real de qué está pasando en el diálogo, lo que obviamente la hipótesis que está siendo comprobada es que los profesores creen que su diálogo es de una manera y después cuando ven los datos se dan cuenta que es totalmente distinta, igual que todos hacemos con nuestro ejercicio, nuestra dieta. Entonces, a través de estos datos, ellos logran que los maestros reflexionen sobre el diálogo en el aula y logren cambiarlo. La empresa también en la aplicación da sugerencias de cómo ir cambiando en base a los insights que ven con la data. Otra empresa que quería contar es una empresa que se llama AdmitHub, que AdmitHub lo que está haciendo es da apoyo no académico a alumnos. Entonces, todos sabemos que entrar a la universidad, por ejemplo, en su caso es universidad, la educación es de alguna manera, es una carrera larga, es una maratón, donde muchas veces la meta, sobre todo cuando uno piensa en graduarse, ¿no? de la escuela o la universidad, la meta no está a la vista, tampoco muchas veces no está muy claro el beneficio de llegar a la meta. Entonces, lo que causa esto es que hay muchísima deserción escolar y sobre todo universitaria. En Estados Unidos, más del 50% de los estudiantes universitarios que entran a la universidad no se gradúan. Y son cifras alarmantes y preocupantes porque estos chicos generalmente terminan con deudas financieras y sin un grado que les permita tener trabajos de calidad. Entonces, AdmitHub lo que hace es manda a través de textos
lo que se llama nudges, digamos, textos a los estudiantes, donde les propone, les recuerda de mañana empiezan las clases, o mañana es un deadline para, por ejemplo, para aplicar para ayuda financiera, y los alumnos a partir de ahí entran en conversaciones con estos chatbots, y que los chatbots logran entender y entran en conversaciones donde les pueden dar ayuda personalizada y seguimiento personalizado. Entonces, si alguien pregunta, por ejemplo, sobre ayuda financiera, después, una semana, un mes después, el sistema ve si la empresa, si el alumno ha hecho follow-on con las preguntas que tenía, y si no, lo vuelve a preguntar y le vuelve a recordar. Es de alguna manera como tener un asistente, un maestro o un coach en tu teléfono. Y lo que han logrado, han hecho, en el caso de ellos, research comprobado, donde tienen más del 5% de baja en lo que es la deserción en las intervenciones que han tenido. Con lo cual tiene unos resultados espectaculares hacer ese seguimiento a escala. Están ayudando hoy en día 2 millones de estudiantes tan solo en Estados Unidos. Entonces, imagínense hacer eso para un humano, tener la claridad de seguimiento personalizado a 2 millones de estudiantes. Eso es posible solo a través de esta tecnología que nuevamente usa inteligencia artificial y Natural Language Processing. Pero un poco lo que refleja esta tecnología es un poco lo que yo veo del futuro, que es aplicaciones que te ayuden, ¿no? Hoy en día la data de Internet es muy controversial, porque generalmente uno le da datos que lo único que nosotros sacamos los datos son publicidades personalizadas, que en mi caso me gustan, pero el valor es bastante etéreo. Realmente ahora vemos una cantidad de nuevas tecnologías que lo que hacen es ayudarnos a entender nuestro comportamiento, nuestro aprendizaje, ver qué nos cuesta, qué no nos cuesta, y de alguna manera hacer nudging para que podamos ayudarnos a encarrilarnos o a seguir en esta difícil carrera que es la carrera o tarea más bien del aprendizaje, ¿no? Entonces, un poco quería terminar, bueno, contando que en realidad la gran promesa es acceso, personalización con los maestros, ¿no? O sea, muchas veces nos preguntan si la tecnología va a hacer obsoleto a los maestros. Nosotros decimos que todo lo contrario. Como han visto, ojalá a través de muchos de los ejemplos que di, la tecnología que a nosotros más nos entusiasma y más prometedora es la cual puede alzar a los maestros y ayudarlos a concentrarse en las cosas que valen la pena, o unirlos con los chicos que quieren aprender lo que ellos tienen para compartir. Entonces, realmente, por suerte, la educación creemos que es un aspecto, una industria, digamos, que en la medida que las sociedades se vuelven más ricas, queremos más educación, ¿no? No es como la agricultura, digamos, la comida, donde es finito la cantidad de calorías que necesitamos en el día para sobrevivir. Educación es conocimiento, y está comprobado que cuanto más ricas son las sociedades, más conocimiento quieren, y la economía global, como vimos antes, nos está llevando a la necesidad de consumirlo. Entonces, los maestros, la educación, digamos, creemos que está en un momento de suma importancia en la sociedad. Los maestros son clave para eso, digamos. Todos nos acordamos de los maestros, no los que sabían más del tema que nos explicaban, o lo explicaban mejor, sino sobre todo por la empatía que tenían con nosotros. Entonces, la gran oportunidad realmente es cómo compatibilizar el acceso y la personalización a escala con el componente humano, y un poco elevando la conexión entre seres humanos. Entonces, con esto un poco termino para abrirlo a preguntas. Dale. Oye, muchas gracias, Esteban. Muy interesante todo lo que presentaste. Tengo un par de preguntas que han estado haciendo durante tu presentación, y yo creo que la primera tendría que ver un poco con el tema que tú hablaste, que en torno al acceso. Tú como inversor, ¿cuáles te imaginas que son los desafíos del acceso a la educación digital, pensando en América Latina, por ejemplo, que tiene muchas brechas en torno al acceso a Internet y también a acceso por temas geográficos?
tu visión como inversor, o finalmente nos quedamos con países que sí cuentan con acceso a Internet por gran parte de la población, y qué pasa con todos los que dejamos atrás. No, absolutamente. Mira, hoy por hoy ya hay casi todos los hogares tienen acceso a algún device digital. Todavía hay una brecha, inclusive en Estados Unidos, en poblaciones de menores recursos, hay una brecha de conectividad. En este país ha habido muchas iniciativas de conectividad, y entiendo que en Latinoamérica también, para poder ofrecer dos cosas necesitas: un device, sea una computadora, un teléfono, una tableta, y conexión a Internet, ojalá de banda ancha. Lo que ocurre, todavía, digamos, estamos a unos años de estar en un mundo ideal, entonces yo creo que es fundamental para los estados, inclusive las corporaciones, subsidiar el acceso a esta infraestructura, pero al mismo tiempo también hay un montón de oportunidades donde se puede aprender asíncronamente, ¿no? O sea, hoy en día uno puede revisar videos, no todo tiene que ser en vivo, puede ser por video, y como contaba, por videos y después conectándote con un mentor, vía chat, etc. Entonces, pero sí, digamos, obviamente el acceso... la otra cosa que quería mencionar es que no nos imaginamos para nada un mundo donde sea solo digital, ¿no? O sea, ahora lo tuvimos que hacer por la pandemia, pero la verdad nos imaginamos un mundo donde lo que se llama blended, ¿no? Donde juntamos el mundo digital con el mundo presencial. No cabe duda de que la escuela y la universidad son fundamentales para sociabilizar, pero nos imaginamos un mundo donde probablemente la experiencia presencial no es tanto ir a escuchar a alguien, a un profesor hablando, porque eso está demostrado que lo puedes hacer en casa, pero quizás tiene que ver más con lo experimental, con la colaboración entre grupos, con la resolución de problemas en conjunto, y menos con sentarse en una silla, escuchar a alguien hablar en un horario determinado, y eso quizás se pueda hacer en el momento, en el tiempo que nosotros deseamos, desde devices digitales. Súper, mira, eso va mucho en la línea con otra pregunta que tenía que ver como cómo te imaginas la escuela del futuro. Claramente la pandemia nos vino a digitalizar a todos como a la fuerza, y también ha obligado a los docentes, a los estudiantes a enfrentarse como a este nuevo mundo. ¿Cuál es tu visión de la escuela del futuro? Si podéis como elaborar un poco más en lo que estabas comentando. No, exacto. Mira, yo creo que va a ser una escuela, está este concepto de blended schooling o flipped classroom, ¿no? O sea, lo que esto ha demostrado, hay un montón de ventajas, por ejemplo, en el video. El video es fantástico porque siempre tuvimos libros de texto, ¿verdad? Había que leer, no había un profesor explicándolo. El video es interactivo, entonces uno puede explicarlo, puede mostrar gráficas, podés tener inclusive actividades interactivas que se asemejan quizás también a los juegos. Entonces, y lo maravilloso es que uno puede hacer pausa, rebobinar, volver, practicar cuantas veces quiera. Entonces, creo que hay un montón de oportunidades en la utilización, en el apalancamiento de este tipo de herramientas, pero al mismo tiempo queda clarísimo, creo que hay un nuevo respeto por el rol del maestro, del profesor, por parte de los padres, que todos nos hemos dado cuenta, los que no se han dado cuenta hasta ahora, de lo difícil que es enseñar y lo complejo, y también obviamente por la sociabilidad entre los chicos. Entonces, me imagino una escuela en el futuro con herramientas digitales donde quizás se empieza a focalizar mucho menos en escuchar una cátedra y mucho más en el trabajo en equipo. Me imagino, o espero, digamos, el trabajo de imaginación y también ilusión, si se quiere, repensar el tema de las pruebas, de los exámenes. Obviamente en esta época no se pudo hacer exámenes como se hacía tradicionalmente, dado que todos tenemos acceso a libros y a Google en casa, sobre todo, con lo cual se tuvo que repensar de cómo evaluar, cómo hacer estos assessments formativos y también de fin de curso. Entonces me imagino un mundo donde repensamos y pensamos mucho más en
en presentación de proyectos, de monografías, de trabajo, no en repetición de conceptos y memorización. Y sí, sí, y un mundo donde el maestro, digamos, donde hay comunidades, si se quiere, de estudiantes y de maestros, donde nos empezamos a no estar necesariamente limitados por la escuela que me tocó, porque en mi pueblo no hay otra, o en mi barrio, en la ciudad no hay otra, o es la que mis padres pueden pagar o la que no pueden pagar, tanto sea escuela como universidad, donde nos empezamos a apalancar más de maestros que quizás están en otra ciudad, en otro país inclusive, y de otros estudiantes que les interesa lo mismo que nosotros. Entonces, muchas de las plataformas que conté, como Mystery Science, hablando de los maestros, o OutSchool también, un poco fomentan esto, ¿no? Crear comunidades de aprendizaje. Claro. Me imagino eso. Tú, una de las cosas que me quedó muy presente de todos los ejemplos que comentaste de las empresas que tienen el portafolio, es que no se trata solo de meter el contenido a la pantalla, es mucho más de una transformación. Entonces, en tu experiencia, ¿cuáles has visto que son los componentes educativos más difíciles de transitar hacia lo digital? Y si has visto cosas que efectivamente no se pueden pasar a este nuevo formato. Bueno, un área que está en auge y que no es fácil es todo lo que tiene que ver con social emotional learning, ¿no? Entonces, no es sorprendente, digamos. Realmente aprendemos sobre cómo entender nuestros sentimientos, manejar nuestros sentimientos, manejar nuestras frustraciones, nuestras ansiedades, digamos, lo aprendemos en conjunto con otros, no solos, ¿verdad? Entonces, realmente yo encuentro que la escuela, como dije antes, su rol, uno de los roles fundamentales es eso, es la sociabilidad, es el aprender a razonar en grupo, de trabajar en equipo. Entonces creo que todo lo que tiene que ver con temas experimentales, de experiencia y sociabilidad, tienen un rol fundamental en experiencias presenciales, llamarlo escuela o lo que sea, pero en experiencias donde hay humanos juntos en el mismo espacio. Súper. Mucho se puede hacer a través de conectar, a través de video, etcétera, pero no hay nada como la colaboración presencial. Y sin lugar a dudas, la escuela, particularmente la escuela de educación básica, tiene un objetivo, también un rol fundamental para los padres, como un lugar donde los chicos tienen que ir para que los padres puedan trabajar, y en algunos casos, lamentablemente, también para temas de alimentación y seguridad. Claro. También mencionaste algo súper interesante, que era estas habilidades para la economía del conocimiento, que hemos ido avanzando hacia allá. Según tu opinión, ¿qué deberíamos estar como enseñando ahora en el sector más de K-12, como de básica, primaria, hasta secundaria, para efectivamente poder darle como este enfoque a los jóvenes en torno a la economía del conocimiento? ¿Qué nuevas herramientas o skills deberíamos estar trabajando en la escuela finalmente? Sí, bueno, te lo doy vuelta, digamos. Si uno piensa que están las máquinas, o sea, hasta la revolución industrial, de la revolución industrial en adelante, las máquinas han básicamente reemplazado tareas físicas, ¿no? Levantar una grúa, levantar un motor, hacer un auto rápido, etc. Lo que ha pasado en los últimos 5 o 10 años es un enorme avance de la inteligencia artificial, donde las máquinas empiezan a tener tareas cognitivas. Entonces, lo que nunca creemos, o dentro de nunca digas nunca, pero es demasiado, te queda muy lejos, es el tema de la empatía, como hablaba antes. Lo que nos hace distintamente humanos, nuestra empatía, nuestro humor, nuestra creatividad. Entonces, eso es lo que nos hace humanos. Entonces, hasta cierto punto, si bien hay un enorme énfasis, y me parece muy importante, en lo que llaman el STEM, ¿no? Ciencias, tecnología, ingeniería, porque es importantísimo entender cómo piensan las máquinas, cómo piensa el software, y poder usar software en tu trabajo. El otro día nos llegó un currículum de una chica de Stanford que me sorprendió, porque era una chica, está estudiando sociología, pero también data science. O sea, ya se están formando de una manera, inclusive la gente trabajando en humanidades de una manera, y programación también. Había hecho muchísimos cursos en data science y en programación. Ya se están, digamos, entienden aquí de que
la educación tiene que ser multidisciplinaria. Y eso me parece importantísimo. Pero también me parece importantísimo recalcar la importancia de las artes y las humanidades, porque eso también es lo que nos hace humanos y eso es lo que las máquinas nunca van a poder hacer. Entonces, es esa combinación. Yo lo que creo, yendo a tu pregunta directamente, todo lo que no tenga que ver con memorizar me parece fantástico. Todo lo que tiene que ver con trabajo en equipo, con resolución de problemas, me parece que es un poco hacia donde va el mundo. Claro, y bueno, justamente son algunas de las experiencias más difíciles de pasar a veces a la pantalla, y porque significa repensarlas, es como armar las estrategias de nuevo. Mire, yo creo que ir avanzando como en las dos últimas preguntas que tienen que ver más como con tu rol de inversor en área educativa. No sé si nos puedes contar un poco cómo eligen a las empresas en las que invierten en un área donde tú específicamente a lo mejor no eres experto, cómo se asesoran para tomar estas decisiones, qué tipo de evidencia ven o piden a las empresas del portafolio para saber si es que efectivamente pueden invertir o no. Y quizás ir sumándola con la otra pregunta es porque de todas formas debería haber un poco un criterio ético, porque acá están invirtiendo en empresas que pueden escalar y van a afectar a vidas de personas. ¿Qué pasa si es que finalmente la estrategia que ocupan es peor a la propuesta o lo que pasaba antes? ¿Cómo evalúan esas dos cosas ustedes? No, absolutamente. Nos tomamos nuestro trabajo con muchísima, muchísima responsabilidad, porque, como decimos, ya no se puede mandar al chico a la escuela 2 veces, no puede ser primer grado 2 veces. Entonces, tenés un shot en ese sentido. Sí, nosotros, digamos, lo que trabajamos es, en nuestro equipo tenemos cuatro profesores licenciados, 5 másters en educación, bastante conocimiento sobre el research educativo. Entonces, lo que buscamos son dos cosas. Una, idealmente, comprobación de eficacia a través de research publicado. Entonces, esta empresa que es AdmitHub, por ejemplo, ha hecho desde muy temprano research con grupos de control y grupos con intervención y no randomizados, y midiendo el impacto de un grupo a otro, de grupos con la intervención que ellos usaban y grupos que no, y cómo se han comportado en base a los outcomes que ellos intentaban. No eso es fenomenal y es fantástico, no solo en el caso de ellos comprobaron que funciona, sino que lo que a nosotros nos gusta mucho es que funcionaba especialmente bien para chicos de menores recursos, lo que se llama first generation, que son chicos que no vienen de familias cuyos padres han sido universitarios. Pero muchas de las veces, como invertimos temprano, no existen esos datos, no hay datos. Nosotros estamos muchas veces invirtiendo cuando recién están lanzando los emprendedores el producto. Entonces, lo que hacemos son hipótesis y generalmente la mayoría las basamos en intervenciones que han sido ya comprobadas en el mundo análogo, llamémoslo, y que nosotros creemos que las tecnologías digitales pueden escalar. Entonces, te doy un caso. Una de las intervenciones que están más claramente comprobadas en la escuela es el involucramiento de los padres en la educación de los chicos. Cuanto más involucramiento hay, que los padres están más involucrados, donde se habla de las cosas que están haciendo en la escuela, de las temáticas, mejor rendimiento hay en los chicos. Entonces nosotros invertimos en una serie de startups que hacen eso, unen la escuela con la casa, a través de algunas con informes de qué está pasando, fotos y videos de qué están haciendo los chicos, otras con contenido. Tenemos una empresa Epic donde los libros que los chicos leen en casa los pueden acceder, en la escuela los pueden acceder, y le manda reportes a los padres de cómo están leyendo los chicos, qué están leyendo, qué preguntas están haciendo. Entonces, esa es una donde, estas son empresas, por ejemplo, donde no había comprobación, pero sí estaban basadas en intervenciones que nosotros sabíamos que solo podían beneficiar al estudiante y a la familia. Entonces, a veces son hipótesis que después vamos comprobando en el tiempo, y a veces es con datos empíricos. Lo que nosotros queremos comprobar, ya más como rol de inversor, es que podemos hacer inversiones de impacto que tienen buenos retornos financieros, y que estas dos cosas están estrechamente relacionadas. Y ojalá ser una fuerza de cambio no solo para los chicos y su aprendizaje, pero también para el mundo de la inversión sí, para el mundo de la inversión a nivel global. Súper. Oye, Esteban, muchas gracias. Yo creo que fue muy interesante ver este enfoque más
metodología científica a lo mejor, este approach a la inversión en área de educación. Muchas gracias por el tiempo y bueno, muchas gracias a todos los asistentes y a Conecta Más FIS. Agradecerte de nuevo, Esteban, por la exposición de hoy y por ser parte de este ciclo. Y los quiero dejar invitados a seguir en nuestra próxima tertulia del ciclo de la ciencia, la economía de las ideas, el próximo jueves 24 de septiembre a las 15 de la tarde por Conecta Más FIS también, en donde vamos a conversar con la embajadora de Israel en Chile, Marina Rosenberg, sobre el caso Israel y cómo ellos se aproximan finalmente a la ciencia, a la inversión y a este nuevo escenario de la economía de la idea. Los dejo invitados a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestra tertulia, Facebook, Twitter, YouTube como Ecoscience.org y también en nuestro sitio ecoscience.org. Muchas gracias a todos y especialmente a ti, Esteban. Gracias a ustedes. Mucha suerte.